la Unión Patriótica ahora, en el cual ya el gobierno de hoy, que ha cambiado mucho las actitudes, ha hecho un ejercicio de perdón público también, por mandato de la Corte Interamericana, pero lo ha hecho finalmente. Es otro elemento que vuelve a mover muchos casos supuestamente sellados y remueve otros de los magnicidios importantes en Colombia hacia atrás, como el caso del líder del Partido Liberal, Luis Carlos Galán. Para los que no recuerdan aquí la historia de la conocen de Colombia, entre 1989 y 1893-94 murieron 4 o 5 candidatos, fueron asesinados 4 o 5 candidatos presidenciales, incluido este del Partido Liberal, pero también otros de las fuerzas de izquierda, incluido el líder guerrillero que estaba ya en proceso de negociación y era candidato a la presidencia de la República, Carlos Pizarro, León López. Entonces, segundo punto es que remueve otra vez estas historias del caso de la Unión Patriótica. Y otro escenario también en donde se remueven muchas memorias, que es este de las llamadas versiones libres de los paramilitares. A pesar de que prácticamente no ha habido sentencias, sino 1 o 2 sentencias en 4 o 5 años, lo que es, digamos, una falla catastrófica del sistema judicial creado para judicializar a estos paramilitares. Sin embargo, estas versiones han sido extremadamente útiles con relación a muchos temas del conflicto. Ha habido, se puede decir, poca justicia, pero mucha verdad, en el sentido de que ha habido información absolutamente nueva, desconocida para el país, sobre hechos cuyas dimensiones nunca imaginábamos. Por ejemplo, hace 5 o 6 años, en Colombia se hablaba de 4 o 5 mil desaparecidos, lo que era ya una cifra enorme cuando paralelamente a los 4 o 5 mil desaparecidos tenemos los 30 o 40 mil secuestrados y los 150 mil homicidios y los 3 millones de desplazados, etcétera, etcétera. Era una suma catastrófica, digamos así, una cifra catastrófica. Hoy sabemos, por las versiones, solamente por las versiones paramilitares, estamos hablando de 35 mil desaparecidos en Colombia, más que en Argentina, en una sola modalidad delictiva, al lado de estas muchas otras. Entonces, poca sentencia judicial, poco nivel de judicialización, pero mucha verdad que ha surgido en esas. Hay que entender, digamos, esas contradicciones de estos procesos, porque es muy fácil decir, no ha servido para nada el proceso de justicia y paz. Y sí, si lo miras en términos de sentencia, es ridículo. Una sentencia en 5 años, y cuando tienes una unidad de 20, 25 fiscales dedicados a ese proceso investigativo. Pero si tú miras todo lo otro que ha sido confesado y reconocido públicamente, no solamente sobre hechos y sobre eventos, sino también sobre los engranajes políticos de la parapolítica. Es decir, que esas son las versiones libres en donde los versionados están hablando, fulanos y fulanos eran nuestros jefes políticos, fulanos nos visitaban, fulanos discutían con nosotros los planes, fulanos y fulanos tales y tales empresas nos financiaban. Es decir, es mucho más lo que sabemos hoy por las versiones de los victimarios también, que hay que sumar, desde luego, a las versiones, como les decía, de las víctimas. En este contexto de centralidad de las víctimas y de la memoria, podría afirmarse que hoy en día, de una parte, hay en Colombia, lo señalaba también yo ayer, una sobrecarga de demanda de memoria desde la sociedad, y de otra parte, un gran déficit del Estado y de la institucionalidad para administrar, procesar y atender esa enorme demanda social de memoria. Es una demanda que desborda totalmente al Estado, desborda a la institucionalidad colombiana. En otras palabras, hay una limitada estructura institucional y legal para enfrentar el tema de las víctimas, que comparte el escenario con un nuevo e innegable nivel de debate público y de movilización social, tanto de los que apoyan como de los que contravierten el proceso. Esto me lleva a un tercer o cuarto punto que
simplemente para que usted vea la complejidad del tema, es los escenarios de producción de la verdad y de memoria económica. Primer escenario, como lo acabo de señalar, la verdad judicial, que puede haber mostrado ese nivel muy limitado en términos de sentencias, pero muy rico en términos de contenidos, de hechos, etc. Y que ha pasado por decisiones y por intervenciones de diversos aparatos de la rama judicial. La Corte Suprema de Justicia misma, la Fiscalía General de la Nación, los juzgados de nivel medio e intermedio, pero también muchos de los casos que han ido a parar a la Comisión Interamericana de Derechos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El país que más casos tiene en este momento pendientes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es Colombia. Están llegando casos y casos en cascada, pudiéramos decir. Es que son simplemente el reconocimiento de que la justicia nacional ha fallado y el Estado colombiano, el Estado no, las víctimas, las organizaciones de víctimas se ven compelidas a acudir a unas instancias internacionales. Por eso en este momento una de las cosas que sigue muy pendiente, casi como una amenaza a la renuencia del Estado a la investigación, es la amenaza de la Corte Penal Internacional, de la CPI. La verdad entonces judicial. Segundo, otro elemento bien importante, la verdad que ha sido construida paradójicamente en el Parlamento colombiano. En el Parlamento se denunció el insospechado nivel de penetración del paramilitarismo en los andamiajes y dinámicas institucionales en los niveles local, regional y nacional. Se puso también de manifiesto por parte de sectores del propio Parlamento la estrategia encubierta de los paramilitares de conquistar lugares claves de la administración del Estado. En esa medida, el Parlamento constituye un importante escenario de develamiento de la captación del Estado por los grupos armados ilegales, o dicho de otro modo, un escenario significativo del esclarecimiento del conflicto colombiano. Sin embargo, allí mismo se exhibió el poder de los pactos, complicidades y arreglos electorales que han permitido la creación de condiciones de reproducción de una élite política de corte mafioso que, para protegerse, ha limitado los alcances de la construcción de verdad desde ese propio escenario. Miren estos: el líder paramilitar Salvatore Mancuso, que en este momento está extraditado a los Estados Unidos, señaló en un momento, y él fue en algún momento ante el Parlamento, a hablar ante el Parlamento, tenían ellos, los paramilitares, una representación del 30%, por boca del propio Mancuso. 30% de representantes del Parlamento colombiano eran del paramilitarismo. Hoy se ha demostrado que eran muchos más. Es decir, el propio Mancuso se quedó corto. Pero dense cuenta ustedes de la paradoja. El Parlamento denuncia, pero el Parlamento también es cómplice. No todos, es decir, hay unos que denuncian, obviamente, y otros los que son cómplices. Pero es, en últimas, también un escenario de producción de verdad muy importante. Ahí se han develado todos los anclajes políticos. Es decir, que allí ha derivado lo que hoy se llama la judicialización de la parapolítica en Colombia. Es decir, la demostración de los nexos criminales, orgánicos o funcionales entre narcos, paramilitares y políticos. Y esas condiciones se extienden y se extienden, y como ustedes saben, en este momento también hay judicializados personajes centrales del gobierno anterior del presidente Uribe, comenzando por el propio jefe de Seguridad Nacional, el jefe del MAS, que en este momento acaba de ser condenado a 30 años de prisión por el asesinato de un profesor universitario, un líder social importante en la costa atlántica, y por haber sido el artífice de las interceptaciones ilegales, entre otras, a la Corte Suprema de Justicia y muchísimos más delitos. Es decir, lo que ha dicho la Corte es:
Miren ustedes, el jefe de la Seguridad Nacional de Colombia era parte orgánica de la estructura paramilitar. Y hay muchos otros funcionarios en este momento que están judicializados. Imaginen ustedes la gravedad de lo que estamos hablando. El tercer escenario, muy importante, que lo ve también, es la verdad social. La verdad social que viene siendo construida desde antes de que se inicien estos procesos normativos por las propias organizaciones sociales y particularmente por las organizaciones de víctimas y las organizaciones de derechos humanos. Es decir, si hay una cosa notable en el caso colombiano cuando uno compara con otras experiencias es el carácter vigoroso, fuerte de la sociedad civil. Es una sociedad civil muy militante, muy actuante, muy exigente frente al Estado y frente a la institucionalidad y con muchísima iniciativa propia. Una de las cosas que nosotros hemos producido sobre los repertorios de memoria que existían en el país antes de la Ley de Justicia y Paz. Es decir, el proceso social de construcción de memoria es muy anterior al proceso normativo de justicia transicional en el país. Cuarto punto. Un tema muy importante, me parece, para el caso colombiano, que es el desencuentro del tema de la memoria y de las víctimas con la insurgencia. Ese me parece que es un punto muy central del momento político. Hay entonces, en base a lo que acabamos de decir, un acumulado muy importante en Colombia en términos de organización, de resistencia a las condiciones de opresión o victimización, y esa resistencia asume muy diversas formas. La guerrilla, que antes canalizaba la resistencia, ha sufrido en las últimas décadas, por lo menos en la última década, un proceso de degradación ligado a prácticas sobre todo como la del secuestro, a las masacres, una masacre famosa como la de Bojayá, una masacre a toda la población que se había guarecido en un templo católico, en un enfrentamiento guerrilla paramilitares. Ello ha llevado también entonces al descrédito de la insurgencia como canalizadora de la movilización social. Incluso hoy se la ve como un obstáculo a la movilización social. Es decir, hace 20 años eso era interesante. Es decir, la insurgencia, la veíamos todos, era la canalizadora de la movilización social, de las demandas sociales. Eso, por lo menos a los ojos de la opinión pública, ha variado enormemente. Esta situación produjo entonces un giro en los articuladores de la resistencia, que pasó de la lucha armada a la tríada derechos humanos, verdad y justicia. Por ahí pasa el tema de la resistencia civil hoy. El tema de derechos humanos, el tema de los reclamos de la verdad y la memoria y el tema de la justicia. Pero en este universo también tiene tensiones profundas. La polarización del conflicto entre los actores se reproduce en buena medida entre las víctimas. Las víctimas tampoco son iguales. Hay una cosa que marcó de manera contundente frente a la sociedad esta división del universo de las víctimas, y es que en un momento, incitada obviamente desde el Estado, del propio gobierno contra la insurgencia, hubo una manifestación en Bogotá de unas 230.000 personas contra el secuestro, y no solamente en Bogotá, a decir la verdad, eso fue casi en todas las capitales del país. Fue más de 1 millón de personas. La movilización más grande que ha habido en Colombia contra una forma específica de violencia. Y al mes, o poco menos de un mes, se hizo otra marcha contra los desaparecidos. Sí, era como si no pudiera funcionar en una misma marcha la movilización contra los secuestrados y contra los desaparecidos. Había un medio país que luchaba contra el secuestro y había otro medio que luchaba contra los desaparecidos, pero sin que se comunicaran, sino que más bien se confrontaran como dos miradas distintas sobre las responsabilidades del conflicto en Colombia.
Entonces, muy importante reconocer las polarizaciones también internas de las organizaciones mismas que están embarcadas en estos procesos de resistencia. A ello se suma también que incluso en una misma modalidad de victimización hay también fragmentación, como se evidencia en el caso de las víctimas de crímenes de Estado. Hay algunos casos de víctimas, de organizaciones de víctimas de crímenes de Estado que aceptan entrar en procesos de negociación, de debate público con el Estado, otras que ignoran totalmente el espacio estatal, el espacio institucional y no quieren saber nada. Incluso con nosotros, grupo de memoria histórica, nos sucedió, para confesarlo así, un grupo de víctimas de este con el cual queríamos trabajar, se negó, porque nos veían también a nosotros, siendo un grupo de académicos, pero que hacemos parte de un escenario institucional. A pesar de ello, no queremos absolutamente ninguna relación con algo que tenga un mínimo de conexión con el Estado colombiano. La comunidad de San José de Atón, que es una comunidad que ha sufrido enormemente y que está liderada por un sacerdote religioso, bueno, que yo creo que hoy hay que hacerle un monumento nacional, porque ese señor ha sido presentado durante los últimos 20 años, particularmente por el gobierno de Uribe, como un subversivo y como un gestor de mentiras sobre la violencia en el país. Y hoy, después de esos 10 o 15 años de lucha, los procesos judiciales le han dado toda la verdad sobre todas las masacres que él había denunciado de responsabilidad de agentes del Estado colombiano, hoy están totalmente esclarecidas. Sin embargo, más allá de cualquier pretensión de unificación, lo que importa destacar entonces es hoy que hay un posicionamiento del tema de las víctimas, incluso desde lugares antagónicos. También destacar que, a diferencia de otras experiencias internacionales en las que los procesos de reconstrucción de memorias sociales se ha dado a partir de nuevos marcos institucionales, en Colombia el proceso de reconstrucción de memorias ya ha hecho un largo recorrido cuando se inician los marcos normativos de la verdad y la memoria. No obstante, esta transformación no fue dirigida. Se podría afirmar que fue una consecuencia no prevista de la acción. Con la Ley de Justicia y Paz. La Ley de Justicia y Paz es la ley que define los marcos de la justicia transicional. Fue percibida por las víctimas, por las organizaciones de derechos humanos, como una ley que institucionalizaba la impunidad. Pero dense cuenta ustedes cómo, en la lucha de las organizaciones contra esa ley, que después también modificó en parte la propia Corte Suprema de Justicia, en la propia lucha se generaron las demandas sociales y las organizaciones de memoria y de verdad en la sociedad. En la lucha contra esa misma ley. Hoy, ¿en qué nos encontramos? Hoy nos encontramos, nos faltan 5 minutos, pero voy a dejar planteado el último tema. Lo que ha habido en ese desencuentro que señalábamos y en ese desequilibrio que hay entre demanda social y procesos de reconocimiento institucional y estatal, hoy nos encontramos con una situación relativamente nueva. Acaba de producirse en Colombia, de aprobarse por el Parlamento colombiano, una nueva ley de víctimas. Esta ley de víctimas implica muchísimos reconocimientos en muchísimos planos. Y el primer punto, dense cuenta ustedes lo que esto significa. En el periodo anterior no se reconocía que hubiera conflicto armado en Colombia. Entonces, nosotros estamos haciendo investigación de masacres de conflicto por acá, por allá, conflicto armado, pero no se puede decir que hay conflicto armado. Y había una directiva que se pasaba al Ministerio de Relaciones que prohibía a los embajadores hablar de conflicto armado colombiano. No había conflicto armado. Y tenemos 150.000 muertos, y 3 millones de desplazados, y 35.000 desaparecidos, y no tenemos conflicto armado. Bueno, en esta ley se reconoce, y fue con muchísimo esfuerzo, y esto fue el presidente Santos el que la luchó realmente en el último minuto, para que quedara establecido por la ley que hay un conflicto armado, para que tenga sentido que hay una ley de víctimas también, ¿no? Pero imagínense ustedes el tipo de debates y discusiones. Bueno, es una ley que tiene toda una cantidad de reconocimientos de medidas. En Colombia somos extremadamente prolíficos en el marco normativo. Recuerden ustedes que por allá fueron asesinados
los 4 o 5 candidatos presidenciales, incluido este del Partido Liberal, pero también los otros de las fuerzas de izquierda, incluido el ex líder guerrillero que estaba ya en proceso de negociación y era candidato a la presidencia de la República, Carlos Pizarro, León Torres. Entonces, segundo punto es que remueve otra vez estas historias del caso de la Unión Patriótica. Y otro escenario también en donde se remueven muchas memorias, que es este de las llamadas versiones libres de los paramilitares. A pesar de que prácticamente no ha habido sentencias, sino 1 o 2 sentencias en 4 o 5 años, lo que es, digamos, una falla catastrófica del sistema judicial creado para judicializar a estos paramilitares. Sin embargo, estas versiones han sido extremadamente útiles con relación a muchos temas del conflicto. Ha habido, se puede decir, poca justicia, pero mucha verdad, en el sentido de que ha habido información absolutamente nueva, desconocida para el país, sobre hechos cuyas dimensiones nunca imaginábamos. Por ejemplo, hace 5 o 6 años, en Colombia se hablaba de 4 o 5 mil desaparecidos, lo que era ya una cifra enorme cuando paralelamente a los 4 o 5 mil desaparecidos tenemos los 30 o 40 mil secuestrados y los 150 mil homicidios y los 3 millones de desplazados, etcétera, etcétera. Era una suma catastrófica, digamos así, una cifra catastrófica. Hoy sabemos, por las versiones, solamente por las versiones paramilitares, estamos hablando de 35 mil desaparecidos en Colombia, más que en Argentina, en una sola modalidad delictiva, al lado de estas muchas otras. Entonces, poca sentencia judicial, poco nivel de judicialización, pero mucha verdad que ha surgido en esas. Hay que entender, digamos, esas contradicciones de estos procesos, porque es muy fácil decir, no ha servido para nada el proceso de justicia y paz. Y sí, si lo miras en términos de sentencia, es ridículo. Una sentencia en 5 años, y cuando tienes una unidad de 20, 25 fiscales dedicados a ese proceso investigativo. Pero si tú miras todo lo otro que ha sido confesado y reconocido públicamente, no solamente sobre hechos y sobre eventos, sino también sobre los engranajes políticos de la parapolítica. Es decir, que esas son las versiones libres en donde los versionados de la Unión Patriótica ahora, en el cual ya el gobierno de hoy, que ha cambiado mucho las actitudes, ha hecho un ejercicio de perdón público también, por mandato de la Corte Interamericana, pero lo ha hecho finalmente. Es otro elemento que vuelve a mover muchos casos supuestamente sellados y remueve otros de los magnicidios importantes en Colombia hacia atrás, como el caso del líder del Partido Liberal, Luis Carlos Galán. Para los que no recuerdan aquí la historia, no la conocen, de Colombia, entre 1989 y 1893-94 murieron 4 o 5 candidatos